nuestra gráfica actualizada, nuestras dos curvas que presentamos día con día para ver cuál es el comportamiento epidémico en México de la COVID-19. Tenemos seis semanas continuas de disminución en relación a la carga de enfermedad. La carga de enfermedad está precisamente representada por esta línea de color azul, en donde para cada semana epidemiológica vamos concentrando el total de casos estimados, no solamente los confirmados, no solamente los que dan positivo a una prueba de laboratorio o que en su momento se los dictamina como tal, sino además hacemos una estimación con los casos que tenemos en la plataforma, en el CISBER, y entonces estimamos cuántos casos ya al corte de hoy podrían ser casos confirmados de la COVID-19, y para hoy pues son 2.307.524 y precisamente los vemos distribuidos en esta curva. Si ustedes pueden notar la diferencia que tenemos entre las últimas 2 semanas, es decir, entre las 6 y las 7, se ha reducido en relación al menos a la velocidad o digamos la intensidad de descenso de lo que han sido las semanas previas, ¿sí? Esto obviamente podría representar que esta gran disminución que hemos tenido en las últimas 6 semanas podría estar ya llegando a un nivel en donde en algún momento, en siguientes semanas, podemos encontrarnos una basal. Una basal quiere decir que mientras la epidemia se mantiene activa y por lo tanto todavía tenemos personas susceptibles de contagiarse y enfermar, vamos a llegar a un nivel base en donde ya no necesariamente la curva y el comportamiento continúa disminuyendo, al menos no de manera importante, si no tenemos ya ese motor activo basal de la epidemia que todos los días nos puede estar dando una cantidad de casos. ¿Cuándo vamos a poder en su momento llegar a una disminución importante o cerca de niveles cuando empezó la epidemia? Pues bueno, esto obviamente va a depender de que empecemos a tener cada vez menos personas susceptibles de enfermar. ¿Y cómo poder tener menos personas susceptibles? Pues bueno, las personas que ya enfermaron o que ya se expusieron al virus y que desarrollaron anticuerpos y por lo tanto inmunidad natural a la enfermedad, pues bueno, estarán en el grupo que potencialmente y por lo menos en siguientes meses ya no se puede enfermar, pero a esto les podemos ir sumando también las personas que estarán completando sus esquemas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en siguientes semanas y meses, y entonces en la medida que cada vez haya menos población susceptible, entonces podremos realmente ver disminuciones todavía más importantes. Pero bueno, todavía pensamos que en siguientes semanas y de mantenerse las medidas preventivas que de manera individual podemos nosotros llevar a cabo, pero también las medidas comunitarias implementadas por las autoridades sanitarias para disminuir la movilidad, para disminuir las congregaciones, pues entonces mientras esto se mantenga y todos nos sumemos y las respetemos, podremos también de seguro, aunque no con una velocidad tan grande como la que vimos en semanas previas, pero pudiéramos tener todavía descensos importantes en siguientes semanas. 50.640, que equivalen al 2% de estos más de 2.307.000, representan precisamente a esa epidemia activa a la que nos referimos, es decir, la cantidad de personas que continúan contagiándose, que continúan expresando enfermedad y que este 2% puede en su momento mantener todavía activa la epidemia de COVID en México. Comentábamos también hace unos momentos que precisamente las personas que logren ya tener su esquema completo de vacunación, pues el objetivo obviamente principal es que se puedan sumar a este grupo que ya no es susceptible de enfermar y que por lo tanto contribuyan también a disminuir la curva epidémica. Y para el día de hoy son 590.883 las que tienen este esquema completo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos también el comportamiento de la hospitalización diaria que se está llevando a cabo. Esta es congruente con lo que vemos con la curva de la carga de enfermedad o con la carga de casos. Recordemos que la carga de casos, la curva azul que vimos hace un momento, tiene su base en el CISBER, que lo opera el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en donde las personas ingresan a este sistema porque son clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad. Esta curva que vemos aquí, donde sacamos la ocupación hospitalaria todos los días, no está basada en el CISBER, está basada en el sistema de la red IRAG.
la red que monitorea la infección respiratoria aguda grave. Y aquí lo que tenemos es información clínica, es decir, todo lo que en los hospitales, en las unidades se clasifica como una infección respiratoria aguda grave, se le tome o no se le tome una muestra de laboratorio, se reporta en este sistema porque ingresó a una cama de hospital. Entonces tenemos dos sistemas, dos fuentes de información, dos señales que están en este momento todos los días actualizándose en paralelo y que las dos señales nos están dando obviamente la misma situación, el mismo panorama. Y aquí también entonces vemos cómo a nivel nacional, día con día, ha continuado esta disminución de la ocupación. Hoy día volvemos nuevamente a tener un punto porcentual menos, de hecho es el día en que estamos bajando de ese 30% a nivel nacional, hoy día es 29%, y obviamente en la medida que la carga de enfermedad, es decir, las personas que se infectan y enferman, también continúe disminuyendo, obviamente esperamos entonces que haya menos casos graves en esos porcentajes y por lo tanto haya también menos ingresos a los hospitales. Veamos la siguiente diapositiva en donde separamos entonces ahora sí camas generales y en la siguiente vamos a ver camas con ventilador y también aquí continuamos con el descenso, en el caso específico de camas generales. Otro punto porcentual que disminuye de ayer para hoy, 28% y una entidad federativa que se mantiene solamente entre el 69 y el 50, pero veamos que a pesar de que no ha cambiado su porcentaje al día de ayer, sigue siendo la Ciudad de México con un 52%, pues este 52% está obviamente cerca ya de ese nivel de seguridad en el que se encuentran las demás 31 entidades federativas. Tienen más de la mitad de sus camas desocupadas, camas generales, en este momento. A nivel nacional, 22.992 camas disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos información similar, pero específica para las camas con ventilador. Nuevamente volvemos a ver que disminuye la ocupación hospitalaria de estas camas, otro punto porcentual menos, 31% a nivel nacional, y es la Ciudad de México con un 58%, la única entidad que está en este nivel entre el 69 y el 50, pero todas las demás 31 entidades tienen más de la mitad de sus camas desocupadas. A nivel nacional, 7.918 camas disponibles con ventilador y que obviamente están listas para poder en su momento dar la atención a los pacientes más críticos.